Buenas tardes. En nombre de la Comisión Institucional de Teletrabajo, el Programa de Innovación Metodológica, Gestión de Conocimiento y Participación de la Escuela de Relaciones Internacionales, con el apoyo de la Caja Costarricense de Seguro Social en la figura de nuestra expositora de hoy, así como con la labor de divulgación de la Comisión de Calidad en la Escuela de Secretariado Profesional, estamos dando inicio a esta actividad que es parte de la semana de teletrabajo, una teletrabaja. Muchas gracias por todo el apoyo que han tenido durante esta semana y no dudamos que van a tener mucho beneficio de hoy. El día de hoy tendremos una charla que está orientada a temas que nos han estado llamando mucho la atención, que de hecho nos hacen mucha referencia en esta materia de teletrabajo. Nos acompaña la máster Natalia Segurado de la Universidad Nacional, de la Comisión Institucional de Emergencias, miembro de la SUBCOE, que atiende también ahorita el tema de la emergencia por la situación COVID. Dejo en manos de ella la presentación de nuestra expositora y de verdad les deseo mucho éxito en esta actividad. Antes de irme, si se me olvida, abajo ustedes van a ver que hay una parte que dice preguntas y respuestas. Por favor, cuando tengan consultas o preguntas referente a la charla, pueden hacerla mediante ese apartado. Ahí entonces, quienes nos están ayudando en la parte más técnica de seguimiento, apoyando esta charla, va a irlas agrupando de forma tal que podamos luego responderlas en la medida de las posibilidades todas. Pónganlas ahí porque a veces las ponen en el chat y en el chat a veces resulta que vemos dos veces la misma pregunta y entonces dejamos de atender una que era importante que tuviéramos en consideración. Entonces, doña Natalia, le dejo en sus manos, muy buenas manos, la actividad. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para mí estar hoy en compañía de todos ustedes. Un honor presentar a nuestra expositora, la ingeniera Cindy Zamora Zamora. Ella posee una licenciatura en Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Es máster en Prevención y Protección de Riesgos Laborales con especialidad en Ergonomía y Psicosociología de la Universidad de Alcalá de Henares y OSIS. Es egresada de la Maestría Académica en Salud Integral y Movimiento Humano de la Universidad Nacional. Trabaja en el área de salud ocupacional de la Caja Costarricense del Seguro Social. Tiene experiencia académica en la Maestría de Salud Ocupacional TEC-UNA y en la Maestría de Medicina del Trabajo de la Universidad de Ciencias Médicas. Es un placer para nosotros tener la participación de Cindy abordando el día de hoy el tema de ergonomía durante el teletrabajo y cómo mantener o mejorar mi salud durante estos tiempos. Le damos la bienvenida a la ingeniera Zamora. Muy buenas tardes a todas y a todos. Más bien, para Natalia, el honor y el gusto es mío, ¿verdad? De recibir esa bienvenida, esa invitación de su parte y bueno, colega excelente, trabajadora de la Universidad Nacional. Y bueno, una alegría estar compartiendo con todas las personas que se han conectado el día de hoy, que ya veo que vamos como por 155, por ahí veo que se van conectando. Entonces, de verdad, muy alegre y espero que toda esta información sea de gran utilidad. Bueno, puede haber personas que ya tienen conocimientos previos en salud ocupacional o puede haber personas que apenas están como empezando a investigar un poquito, a ver cómo logran adaptar su estación de trabajo a ustedes para poder no solamente llevar a cabo el trabajo, sino también mantenerse saludables. Entonces, la idea con esto es que podamos ampliar esos conocimientos y como siempre quedar a la orden, ¿verdad? Para responder las consultas que hayan en relación con el tema. Mi idea es compartir una presentación, ¿verdad? Siempre la ayuda visual es muy importante, entonces voy a ir compartiendo las imágenes. Igual en algún momento, si fuese el caso, me desconecto para mostrar algo relativo a la estación de trabajo y que ustedes puedan ir observando, digamos, las recomendaciones en esta materia. Vamos a compartir.
Estamos por ahí. Muy bien. Por favor, si Natalia me confirma si se ve Sí, correctamente. señora, perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, el tema de hoy lo hemos enfatizado en la ergonomía, o sea, queremos hablar específicamente de ergonomía, ¿verdad? El tema de la salud ocupacional es muy, muy amplio. Y si hablamos de salud ocupacional aplicada al teletrabajo, tenemos, bueno, podemos pasar aquí toda la semana, digamos, en la que estamos conmemorando este día del teletrabajo. Pero bueno, vamos a enfatizar en el tema de ergonomía y cómo adaptando la estación de trabajo a mis características y a mis necesidades, puedo mantener mi salud o inclusive, ¿por qué no?, mejorar mi salud en la realización de mi trabajo. Muy bien. La ergonomía, sí quería aclarar inicialmente que la ergonomía es una disciplina que trata de adaptar las condiciones a la persona. De hecho, la definición que a mí más me gusta es una definición de Antonio Bustamante, que es un español, que esa definición es como un trabalenguas, porque lo que dice es, la ergonomía es adaptar el entorno habitable al habitante del entorno. Entonces, vemos que no solamente se aplica a un entorno laboral, sino podemos aplicar la ergonomía a en cualquier aspecto de nuestra vida. Por ejemplo, en la casa de habitación, por ejemplo, en un medio de transporte, por ejemplo, en un puesto de trabajo en una industria. O sea, puede ser en toda la gama, digamos, de entornos en los que el ser humano se desarrolla. Entonces, siempre va a ser la adaptación de todas esas condiciones a mis características, a mis dimensiones antropométricas, a mis necesidades. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de teletrabajo, bueno, generalmente lo que tocamos acá son temas de adaptación del escritorio, de la silla, que más adelante vamos a comentar. Inicialmente quería traer un dato de las personas del sector público que estamos en este momento teletrabajando. Ya sumamos casi las 64,000 personas trabajadoras que están laborando bajo esta modalidad. Y vean que, bueno, estos son unos datos que lleva el Ministerio de Trabajo y que actualiza semanalmente, ¿verdad? Y vean que, por ejemplo, acá desde marzo, que es el primer dato que tenemos, a la fecha, ya casi que se ha cuadruplicado, ¿verdad? Ese dato. Entonces, somos miles de personas trabajadoras que, por supuesto, estamos interesados en trabajar, en continuar con nuestra labor, pero también estamos interesados en proteger nuestra salud. Ahora, tengo un dato también de la institución de la Universidad Nacional, con un corte al 8 de septiembre, que dice que son 2,961 personas teletrabajadoras, ¿verdad? Entonces vean ustedes que ya van sumando bastantes miles. Como las compañeras comentaban al inicio, yo laboro en la Caja Costarricense de Seguro Social y ahí ya somos casi que 4,000 personas teletrabajadoras. Entonces, andamos muy similares en cantidad. Y bueno, la idea también es que yo pueda compartirles esa experiencia que hemos tenido en la institución. Afortunadamente, nosotros estábamos preparados, teníamos ya todo un bagaje de documentación y específicamente en el tema de salud ocupacional ya teníamos implementada una guía con un autorreporte que ahorita les voy a comentar. Entonces, a pesar de que, bueno, todo esto del teletrabajo por la contingencia nos tomó por sorpresa, afortunadamente estábamos preparados y pudimos brindar asesoría de forma oportuna a las personas teletrabajadoras. Entonces, mi idea es compartirles también toda esa experiencia. Bueno, y esta
este ciclo de conferencias que está desarrollando la Universidad Nacional es una gran oportunidad, ¿verdad? Para volver también la vista hacia nuestra propia salud. Es una gran oportunidad para aprender y para empezar a cuidarnos también. Quise tomar una frase del presidente de la Asociación Española de Ergonomía. Esta frase la publicó hace poquito y me gusta muchísimo porque él dice, el teletrabajo no es tan fácil ni tan inmediato como encontrar un hueco en la casa y empezar a utilizar la computadora. O sea, no es como que yo diga, ah, sí, mira, aquí el rinconcito tal, me instalo y ya empiezo a teletrabajar. No, hay que tener una serie de consideraciones adicionales. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, todas esas condiciones también van a determinar mi condición de salud, ¿verdad? Entonces, vean, por ejemplo, la imagen, ¿verdad? Una persona ahí trabajando en un silloncito o buscándose por ahí un rinconcito. E incluso si una ingresa a un buscador, más conocido, por ejemplo, Google, y uno ingresa la palabra teletrabajo, ¿qué es lo primero que aparece? Aparecen imágenes que inclusive una puede ver que no sea, donde no hay una adaptación de las condiciones a la persona. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí tenemos una primera imagen donde está la persona como preocupada, ¿verdad? Por toda la situación del coronavirus, la pandemia. Hay otras personas en estas imágenes, por ejemplo, que tienen una computadora colocada más abajo, digamos, del nivel recomendado, o que no tienen, digamos, un dispositivo adicional como un teclado o un mouse externo. Vemos a personas también ahí en una imagen preocupadas, ¿verdad? Tal vez han tenido una sobrecarga en estos tiempos, ¿verdad? Una sobrecarga laboral, o también personas que se han tenido que ocupar de labores en el hogar, ¿verdad? Entonces, todo esto a mí me refleja muchísimo. Con solo introducir una palabra en el buscador, vean todo lo que sale. ¿Cómo podemos identificar en esas fotografías que las condiciones no se están adaptando a mis características, bueno, desde un punto de vista, digamos, antropométrico, pero tampoco a mis capacidades y a mis necesidades eventualmente? Esta es como una seguidilla ahí de la búsqueda de imágenes, pero vemos exactamente los mismos factores de riesgo que les he venido mencionando. Como les comentaba, en nuestra institución, afortunadamente, nosotros sí estábamos preparados. No somos una institución pionera en la implementación del teletrabajo, porque hay otras instituciones, por ejemplo el ICE, ¿verdad? Que ya venían hace más de 15 años implementando el teletrabajo, o la UNED, por ejemplo, ¿verdad? No somos una institución pionera en el tema, pero sí estábamos, de alguna manera, ya habíamos preparado, ¿verdad? Toda esa parte normativa, y ya con la implementación del teletrabajo, ya veníamos asesorando y capacitando a las personas trabajadoras para poder que ellos pudieran tener condiciones de trabajo seguras y saludables. Bueno, nosotros iniciamos en este tema por ahí del año 2016, ya en el 2018 se pudo aprobar nuestra guía, que a su vez, orgullosamente les cuento que esta guía fue tomada también como base para la elaboración de la guía nacional, que fue publicada por el Consejo de Salud Ocupacional, en relación al tema, por supuesto, de salud ocupacional y prevención de los riesgos en el trabajo. Yo puedo compartir aquí toda la presentación o información adicional que ustedes requieran. Aquí, por ejemplo, en la parte baja les pongo los links donde ustedes pueden localizar los materiales para que puedan leer y ampliar sus conocimientos en la materia. Vamos a ver. Si bien es cierto, la guía que nosotros disponemos a nivel institucional fue tomada para elaborar la guía a nivel nacional, hay algunos aspectos que nosotros sí consideramos adicionales en nuestra guía institucional y que no fueron contemplados en la guía del Consejo. Entonces, por ahí, por ejemplo, en la guía del Consejo vienen todos estos temas que especifico en la columna de la izquierda: riesgos físicos, eléctricos, locativos, ergonómicos.
También toda esta parte de adaptación de las condiciones a personas con discapacidad o alguna condición especial de salud. Y por supuesto, cómo hacer el reporte de accidentes y enfermedades. Nosotros adicional también tenemos toda una guía para poder gestionar los riesgos, los factores de riesgo psicosocial. También tenemos todo un apartado de salud y autocuidado. También orientamos a las personas para que puedan tener su plan de emergencias en el hogar o en el lugar donde van a hacer teletrabajo y otros temas que hemos considerado necesarios, ¿verdad? No solamente queremos detallar o nos interesa que la persona tenga una silla y un escritorio adecuado, sino también nos interesa que pueda hacer un análisis de todos esos factores de riesgo que puedan estar presentes en su lugar de trabajo, cuando está laborando de forma remota. Nosotros consideramos utilizar una metodología de autorreporte. ¿Por qué? Porque en su momento, digamos, 2016, cuando iniciamos con esto, no teníamos la capacidad operativa para poder visitar todos los lugares donde las personas estaban teletrabajando. Pero fue una gran fortaleza una vez que se declaró el estado de emergencia por la pandemia. ¿Por qué? Porque al ser una guía de autorreporte, eso nos permitió también que las personas pudieran identificar los factores de riesgo, pudieran hacer su reporte, pero que no tuviéramos como técnicos de salud ocupacional que ir a las casas, porque de todas formas más bien estábamos implementando el teletrabajo para que cada quien se cuidara en su casita, ¿verdad? Entonces, esta metodología que aplicamos fue muy útil para efecto de poder tener un conocimiento de las condiciones en las que estaban laborando nuestras personas trabajadoras y también poderles ir orientando, ir identificando qué condiciones o qué factores de riesgo estaban presentes o son más prevalentes, ¿verdad? Y poder ir orientando nuestras estrategias de capacitación y de divulgación de información. Esta metodología también está considerada en la guía de salud ocupacional del Consejo. Entonces, si ustedes tienen gusto de revisar, ahí tienen información al respecto. Bueno, ya les conté un poquito. En caso necesario, se solicita asesoría de salud ocupacional. ¿Cuál es un punto muy importante aquí? Que bueno, aquí es como decir, es como un granito de café. Veámoslo así. Es como que si nosotros viéramos un granito de café, que tenemos un 50% de responsabilidad patronal, pero un 50% responsabilidad de la persona teletrabajadora, ¿verdad? Si estuviéramos laborando por ejemplo, en la universidad, en una oficina de la universidad, patrono ahí tendría la responsabilidad de poder suministrarme todos los dispositivos, todo el mobiliario, todos los equipos que yo necesito para laborar, pero a la hora que yo me voy a teletrabajar, en muchas instituciones lo que se ha determinado es que la persona tiene que asumir, ¿verdad? Todo aportar pues todas esas dispositivos, mobiliario, implementos que se requieren, ¿verdad? Entonces aquí es como decir un granito de café, ¿verdad? 50 y 50% de responsabilidad de patrono y de persona teletrabajadora. De hecho, si ustedes revisan un poquito de lo que está publicado recientemente, hablan mucho de autogestión, de riesgos laborales, ¿verdad? Entonces ya yo empiezo a ser protagonista de la gestión de los propios riesgos que están presentes en mi puesto de trabajo. Bueno, una vez que se publica la directriz presidencial, ¿verdad? Donde determina que una de las medidas necesarias y complementarias para poder mitigar, ¿verdad? Esos contagios de COVID-19, bueno, venimos no solamente incrementa la cantidad de personas que están teletrabajando, sino que las personas que posiblemente estaban teletrabajando o hacían modalidad mixta, ¿verdad? Unos días iban a la oficina y unos días estaban en la casa,
bueno, ahora están 100% teletrabajando. Entonces, esto ha sido en realidad un cambio para la mayoría, ¿verdad? Reconocer que, bueno, el Ministerio de Trabajo sí ha activado, ¿verdad?, todos sus mecanismos de divulgación, ¿verdad?, para que tanto las personas empleadoras como las personas trabajadoras dispongan de la información oportuna para que puedan implementar el teletrabajo. Incluso hay una posibilidad, ¿verdad?, de que aunque la persona no tenga un trabajo, digamos, con actividades que son susceptibles a esta modalidad, ¿verdad? Si esa persona tiene factores de riesgo, llámese obesidad, hipertensión, si tiene algún factor de riesgo, también el ministerio ha girado un lineamiento para que a estas personas se le puedan dar o se le pueda asignar actividades teletrabajables, ¿verdad? Para proteger su salud en estos momentos que nos encontramos en pandemia. Bueno, si algo de toda esta introducción, si algo es cierto es que, bueno, el principal cambio que vamos a tener de toda esta pandemia en el mundo laboral es que, bueno, el teletrabajo, como dicen por ahí, llegó para quedarse, ¿verdad? Entonces, en buena hora que estamos revisando este tipo de información. Siempre yo llamo a la reflexión de que veamos el teletrabajo como un beneficio. En realidad hay muchas personas que, por ejemplo, como en mi institución, que están en la primera línea de atención, ¿verdad? Que no tienen labores que son teletrabajables, ¿verdad? Entonces están constantemente expuestos a esos factores de riesgo. En realidad, nosotros tenemos que verlo como un beneficio. También no estamos expuestos a esa inseguridad, ¿verdad? Por el trabajo, de que mañana puede ser que me despidan, ¿verdad? Sino que simplemente cambié a una modalidad de teletrabajo, ¿verdad? Entonces, yo siempre llamo a la reflexión de verlo como un beneficio, ¿verdad? No ver el problema de todo esto, el cambio y qué voy a hacer y, ¿verdad? La catástrofe, sino más bien verlo como un beneficio, informarme y aplicar las medidas para proteger mi salud. Sí que sigue siendo un desafío, ¿verdad? Entonces, parte de eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Para nosotros también como salud ocupacional ha sido un desafío, porque ya todas las personas empiezan a autogestionar sus riesgos, ¿verdad? Entonces se nos sale un poquito de control, pero la idea es que dispongan de la información. Entrando específicamente al tema de riesgos ergonómicos, quería detallar en principio que vamos a enfocarnos un poquito en la parte de postura, ¿verdad? Y cómo voy a adaptar el equipo informático, el mobiliario, para que yo pueda adoptar una postura adecuada, ¿verdad? Iniciamos con una postura de pie. Si yo estoy de pie, mi columna vertebral tiene una forma natural, digamos, donde hay unas curvaturas que en principio nosotros debemos procurar mantener cuando yo voy a adoptar la posición sedente. Es decir, si yo estoy de pie, la columna va a tener esa curvatura natural. A veces, cuando las personas se sientan, lo vemos mucho, por ejemplo, con sillas como las de tipo comedor, que muchas veces son sillas con respaldo recto. Ahí se pierden completamente las curvaturas naturales del cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al tener una silla que no tiene las características adecuadas, el soporte adecuado a nivel torácico y a nivel lumbar, lo que hacemos es que tratamos de adaptar la espalda y las curvaturas que tiene, por ejemplo, a nivel lumbar, al respaldo de la silla. Entonces se pierde completamente esa curvatura natural que tenemos cuando estamos de pie. Lo que hay que considerar es que la oreja esté alineada siempre con el hombro y a su vez
esté alineado con la articulación de la cadera. Si estamos de pie, podemos continuar también hacia abajo y ver que oreja, hombro, cadera y tobillos estén alineados, ¿verdad? Esa es una forma muy fácil de saber si yo estoy adoptando una postura neutral o no. Cuando una persona ya está jorobada, por ejemplo, ya ven que la oreja no está alineada con el hombro y si seguimos para abajo todavía peor, ¿verdad? Entonces el punto es que para poderlo visualizar, yo alineo oreja, hombro, cadera y tobillos. En el momento en que yo aquí está descrito, por si ya ustedes lo quieren volver a revisar, en el momento en que yo me siento, yo debo revisar igualmente oreja, hombro y cadera. Por supuesto que ya aquí los tobillos ya no van a estar alineados, ¿verdad? Porque yo voy a estar adoptando una postura sedente. Pero sí, muy importante que los pies siempre estén bien firmes en el piso. Ahorita lo vamos a ampliar con una demostración que les voy a hacer. A veces las personas me dicen, es que no tengo una silla adecuada. Y yo siempre les digo, vean, hay personas que tienen sillas que cuestan 700,000 colones y aún así están adoptando una postura inadecuada. Entonces, nos ha pasado. Nosotros hemos hecho grandes esfuerzos a nivel institucional para poder tener compras de sillas ergonómicas de calidad y a veces vemos a las personas trabajadoras adoptando posturas inadecuadas, ¿verdad? Entonces siempre hacer un llamado a que, bueno, yo puedo tener una silla sencillita, o sea, no necesariamente requiere una silla de miles de dólares, puedo tener una silla sencillita, pero siempre tratar de conservar esa postura neutral, ¿verdad? Que es la postura donde los discos intervertebrales van a sufrir menos. Si yo me inclino hacia el frente, o si yo, por ejemplo, tengo un giro de tronco, o me inclino lateralmente, los discos intervertebrales van a tener más presión. Entonces es donde viene el riesgo de sufrir ya posteriormente una lesión musculoesquelética. Entonces siempre posición neutral. Aquí lo podemos ver con el ejemplo de ya con el monitor, el teclado y el mouse, ¿verdad? Ya colocados. Lo principal es que yo, además de mantener esa postura neutral, pueda disponer o tener una disposición del equipo informático de forma tal que esa colocación del equipo no me haga adoptar una postura inadecuada. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la pantalla, el monitor o la pantalla de la computadora. Ese monitor debe estar, el borde superior debe estar justo a la altura del nivel de mis ojos. Entonces, bueno, yo puedo colocar acá, por ejemplo, mi computadora y medir si efectivamente el borde superior de mi pantalla coincide con la altura del nivel de mis ojos. En posición sentada, ya adoptando la postura que les comenté, la postura neutral. Está a la altura del nivel de mis ojos. ¿Qué pasa si esa pantalla está, por ejemplo, más alta? Yo voy a tender a hacer una extensión de cuello. Y si la pantalla estuviera más baja, voy a tender a hacer una flexión de cuello con el consecuente riesgo de lesión musculoesquelética en esta zona. ¿Cierto? Entonces, siempre procurar que la pantalla esté a nivel, el borde superior a nivel de la altura de los ojos. Otro aspecto a considerar es que la pantalla no esté muy lejos. Muchas veces las personas colocan la pantalla como a 1 metro y no se los digo así inventando, es que yo llego a medir y efectivamente está la pantalla ya como al metro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si la pantalla está muy lejos y posiblemente no tenemos la agudeza visual, entonces lo que va a generar es que la persona se tenga que estar acercando a la pantalla para poder ver los caracteres y dejo de adoptar la postura
adecuada, la postura saludable, ¿verdad? Entonces, muy importante mantener ese monitor, esa pantalla, a una distancia de unos 50 a unos 60 centímetros para que yo no tenga que estar inclinando mi tronco hacia el frente. Una forma empírica, una forma muy sencilla de identificar si yo tengo ese monitor a una distancia saludable es que yo pueda extender mi brazo hacia el frente, como me ven aquí en la camarita, que yo pueda extender mi brazo hacia el frente, obviamente sin inclinarme, ¿verdad? La pantalla debe estar ubicada justo donde llegan mis deditos. Entonces yo estiro el brazo y ahí tiene que estar justo la pantalla, ¿verdad? Ni más lejos ni más cerca. Si la persona da la casualidad, por ejemplo, aquí, ustedes pueden hacer el ensayo, da la casualidad que una persona tiene la pantalla muy cerca, ahí habría que ver si la persona, por ejemplo, está sufriendo, no sé, de fatiga visual o si es que tiene que hacerse un examen porque ha perdido agudeza visual, ¿verdad? Entonces hay que identificar por qué la tiene también más cerca. El punto es que esta sería la posición ideal para que yo pueda leer los caracteres y que no sufra de fatiga visual. Bueno, también hay que tomar en cuenta el tamaño del monitor, que puede ser que por ahí me lo pregunten, ¿verdad? Es importante en estos tiempos de teletrabajo, muchos optamos por utilizar la computadora portátil, ¿verdad? Entonces, si la computadora portátil la pantalla mide menos de 15 pulgadas, sí es importante que consideren una pantalla adicional. También me preguntan mucho, por ejemplo, si tienen dos pantallas, que a veces se da que hay tareas donde yo tengo que estar incorporando la información acá, pero revisando información en otra pantalla. Si yo tengo dos pantallas, puedo colocarlas de forma tal que el eje central esté justo alineado con el eje central de mi cuerpo, ¿verdad? O sea, la unión de las pantallas que esté alineado con el eje central del cuerpo. Siendo que si yo voy a utilizar las dos pantallas de forma simultánea, ¿verdad? Si yo utilizo dos pantallas, pero una es de uso poco frecuente, digamos que yo una vez por hora, digamos, consulto un dato en esta otra pantalla, yo la puedo tener de lado, ¿verdad? Si no es la pantalla de uso principal. Pero ahí ustedes analizarían de acuerdo a las tareas que ustedes realizan. Si es pantalla que utilizan 50-50 o si es de uso poco frecuente. En todo caso, siempre tiene que estar alineado el borde superior con la altura de nivel de los ojos. Bueno, otros aspectos que ustedes pueden ver en esta imagen es que, bueno, ustedes ven que no es una foto real, pero sí se puede detallar en esta imagen que la persona tiene buen soporte a nivel torácico y buen soporte también a nivel lumbar, que es la curvatura que tenemos aquí en la espalda baja, ¿verdad? Y también vemos que la persona está con los pies bien firmes, colocados en el piso, ¿verdad? También podemos detallar en esta imagen que la persona puede mantener el brazo cerca del cuerpo sin realizar flexión de hombro o sin realizar movimientos de abducción, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí en una sencilla imagen podemos ver que esas condiciones que tiene esta persona, la silla, el equipo informático, el escritorio, le permite adoptar una postura adecuada. Esta imagen quizás se ve un poco borrosilla. Espero que la estén visualizando bien. Pero sí quise ponerla por acá porque es de una metodología que nosotros como profesionales en salud ocupacional aplicamos, que es para evaluación de los factores de riesgo cuando una persona está utilizando computadora. Entonces, siempre me gusta detallarla, es una metodología denominada ROSA. Y bueno, esta imagen en particular detalla cómo es importante que la persona disponga de un respaldo adecuado, que brinde soporte a toda la espalda, zona torácica y zona lumbar.
Ven, por ejemplo, en la segunda imagen que solo tiene una silla con un respaldo muy pequeñito, que solo da soporte a la espalda alta, pero queda descubierta la espalda lumbar, la zona baja de la espalda. Y así ven otros ejemplos donde la persona, por ejemplo, está sumamente reclinada, lo cual usted se puede reclinar, por ejemplo, para descansar o para atender una llamada, ¿verdad? Pero ya a la hora de estar incorporando información en la computadora, cuando ya yo estoy digitando, yo debo incorporarme, debo adoptar mi postura neutral, como ya se los detallé. Muy bien. En esta otra imagen, que también es de ese método que les comento, se ejemplifica cómo la silla tiene que tener una altura adecuada. Por ejemplo, en la primera imagen vemos que está adoptando una postura cerca, digamos, de lo neutral, ¿verdad? No, la silla no está ni muy baja ni muy alta y los pies tampoco me están guindando, ¿verdad? Yo tengo bien puestos los pies en el piso. Y también se ve en las imágenes de abajo que hay unas sillas que tienen la bandeja del asiento que es muy corta o muy larga. Lo que voy a hacer en este momento es como hacerles una demostración con mi propio puesto de trabajo. Entonces voy a colocar la computadora acá. Cindy, si gustas, vamos a dejar de compartir pantalla para que puedan Muy bien. verte y luego la retomas. Excelente. Me parece súper bien. Listo. Ahí estamos viendo. Voy a hacer el ejemplo con mi puesto de trabajo. Por supuesto, como les decía, puede ser que ustedes tengan una silla con otras características, ¿verdad? Si nosotros hablamos de una compra de sillas para una población laboral muy grande, nosotros consideraríamos una silla que sea ajustable completamente, asiento, respaldo, descansabrazos, que todo sea ajustable. Pero si ustedes tienen una silla un poco más básica, un poco más sencilla, siempre y cuando se adapte de acuerdo a lo que les voy a explicar en este momento, estaría bien. Entonces, tener siempre el cuidado de, bueno, sentarme correctamente, ¿verdad? Incorporarme a toda la bandeja, utilizar toda la bandeja del asiento. Los pies siempre tienen que estar bien firmes en el piso, siempre. Y aquí hago la cuñita o el anuncio, ¿verdad? De que preferiblemente se utilicen zapatos que no sean de tacón, ¿verdad? Y si quisieran usar algún taconcito que no sea mayor a los 3 centímetros, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Que son las que consideran este tipo de calzado. Entonces, siempre pies bien firmes en el piso, ¿verdad? Ángulo de 90 o un poquito superior a nivel de rodilla. Ángulo de 90, puede ser todavía un poquito superior, digamos, llegar a los 100 grados, por ejemplo, a nivel de cadera. Pero tratar de mantener esta postura. Ven ustedes que aquí la silla está en una altura adecuada. ¿Qué pasa si yo elevo la altura de esa silla? Bueno, aparte de que los pies no tienen un buen apoyo en el piso, ¿verdad? Aparte de eso, va a haber mucha presión en esta zona posterior de los muslos, ¿verdad? Entonces, esa presión lo que va a generar es, por supuesto, ¿verdad? A largo plazo, una problemática en la circulación de los miembros inferiores. Por supuesto, si yo adopto esta posición un ratito, no va a pasar nada. El punto es que estamos hablando de personas que están teletrabajando tiempo completo, ¿verdad? Y durante meses. Entonces, sí hay que procurar que la persona disponga de una silla con una altura adecuada. Si yo, la silla que tengo en casa, es un poquito superior a mi altura poplitea, la altura poplitea es, digamos, la altura desde piso hasta esta zona poplitea. Si la persona tiene una silla con una altura superior a esa altura poplitea que les estoy mencionando,
y los pies les quedan, por ejemplo, como aquí guindando. Es importante que no hagan esto. La gente las personas tienden o tendemos a hacer esto, ¿verdad? Entonces también a largo plazo podrían tener alguna afectación de la circulación en miembros inferiores, ¿verdad? Y también esto va a modificar de alguna manera la posición de la columna vertebral. Entonces es importante que esto nunca lo hagan. Si la altura es superior y ustedes no pueden apoyar bien los pies en el piso, pueden buscar, por ejemplo, un reposapiés, si pudieran adquirirlo. Si no, puede ser un sencillo cajoncito, digamos, de madera que esté justo a la altura adecuada para que ustedes puedan tener un buen soporte a nivel de pies, ¿verdad? Otro aspecto importante es que hay algunas sillas, como esta que yo tengo en este momento, que sí permite hacer un ajuste de la profundidad de la silla, ¿verdad? Entonces, ¿esto para qué se hace? Para personas que tienen una longitud sacropoplietal, o sea, el fémur es muy largo, digamos, son personas muy altas, ¿verdad? Con piernas muy largas. Entonces, este ajuste de la silla lo fabrican para eso, para personas que son muy altas, entonces que puedan tener soporte en toda esta zona. Pero ustedes perfectamente en sus puestos pueden tener sillas, no importa que no sean ajustables en profundidad. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que el borde anterior, digamos, o el borde de la silla no ejerza presión sobre esta zona que ya les comenté que se llama zona poplitea, ¿verdad? Que este borde no ejerza presión sobre esa zona. Puede ser que ustedes tengan sillas cuya profundidad sea superior a la longitud de ustedes. Entonces, al haber presión acá, eso también es un factor de riesgo para el desarrollo de algún tipo de afectación a nivel de miembros inferiores, ¿verdad? Entonces, importante, puede ser que la silla no sea ajustable en profundidad, pero sí que me quede una holgura. Una forma empírica, llamémoslo así, de calcular si está bien, es que yo pueda introducir, por ejemplo, aquí unos 2 o 3 dedos y que siempre haya aquí una holgura, ¿verdad? Que no haya presión. Si fuese un poquito menor, bueno, ahí deberíamos valorar si es o no adecuada, pero generalmente las sillas las construyen con una profundidad por ahí de 40, un poquito superior, 43, entonces eso sería lo indicado. ¿Qué más en relación con el asiento? Creo que por aquí estamos. Lo que voy a hacer es que voy a subir un poquito aquí la pantalla para que ustedes puedan visualizar que una vez que yo me aseguré que los pies estaban bien firmes en el piso, que tengo ángulo de 90 a nivel de rodilla y ángulo de 90 a nivel de cadera, a partir de ahí, si la silla se adapta a mis características y tengo un buen respaldo, yo voy a poder adoptar una postura adecuada. Entonces ven aquí, ángulo de 90 o puede ser un poquito superior, no hay problema. Ángulo de 90 a nivel de cadera y ya esto me va a permitir que yo pueda apoyar o que yo pueda utilizar todo el respaldo para apoyar mi espalda. Ahora bien, podemos volver a chequear lo que comentábamos al inicio. ¿Qué comentábamos? Que la oreja, el hombro y la cadera siempre tienen que estar alineados. Si nosotros nos inclinamos hacia el frente, nos jorobamos o hacemos algún otro movimiento, ya estaríamos alejándonos de esa postura neutral, de esa postura saludable. Algunas sillas disponen de reposabrazos o descansabrazos. Entonces, lo principal acá es tomar en cuenta que lo ideal es que sean ajustables en altura, eso es lo ideal. Y es como mínimo lo que debería tener un descansabrazos, ¿verdad? Hay otras sillas que son un poquito tienen mayores características, digamos, más cantidad de ajustes. Entonces, por ejemplo, se pueden ajustar
hacia los lados, lo que llamamos pivote, o se puede, por ejemplo, ajustar la separación horizontal, ¿verdad? Pero son sillas que ya disponen de más características. Lo importante acá, bueno, puede ser una silla más básica, no importa que sea una silla más sencillita, pero lo que sí tenemos que considerar es que la altura a la que esté ese descansabrazos me permita apoyar codo y antebrazo de forma tal que yo no altere esa postura neutral de hombro. Por ejemplo, hay sillas que tienen el descansabrazos muy alto, digamos que muy alto, entonces ya la persona tiende a hacer elevación de hombro. O por el contrario, sillas que tienen un descansabrazos muy bajo, entonces ya la persona tiende a hacer esto. Ya adopta una postura no neutral. Entonces, si tiene descansabrazos, en buena hora, pero sí asegurarme que me permita apoyar codo y antebrazo, pero que siempre el brazo esté cerca del cuerpo, que no haga yo una abducción muy mayor a 20 grados, ¿verdad? Un alejamiento, digamos, del brazo en relación con el cuerpo, una abducción mayor a 20 grados y que yo pueda soportar. ¿Para qué nos sirve el descansabrazos? El descansabrazos es muy útil porque ustedes posiblemente ya han escuchado, de los que han revisado un poquito de información, que uno de los principales riesgos que hay es la probabilidad de sufrir de túnel carpal, síndrome del túnel carpal, por ejemplo. Entonces, si yo tengo un descansabrazos, yo puedo apoyar el codo y el antebrazo, pero no apoyo nunca la muñeca. Nunca se apoya la muñeca. Entonces, eso es una característica que ustedes deben considerar a la hora de escoger una silla, que me permita no solamente adoptar una postura adecuada, sino, si tiene descansabrazos, que también tengan las dimensiones de acuerdo a mis características antropométricas. Ahora, también existe la posibilidad de que la silla no tenga un descansabrazos. En ese caso puede ser que la mesa me permita desplazar un poquito para atrás el teclado y el mouse, o el escritorio me permita desplazar un poquito, pero yo puedo apoyar siempre antebrazo, pero no apoyen la muñeca. Eso es importantísimo, ¿verdad? No apoyar la muñeca. Entonces, vean ustedes que si yo aquí vamos a ver si se logra visualizar. Si yo coloco los descansabrazos, yo puedo apoyar codo y antebrazo, pero yo no apoyo la muñeca a la hora de digitar, ¿verdad? O, por ejemplo, a la hora de utilizar el mouse. Espero que se haya podido ver bien. Eso era como una demostración para poder ejemplificar un poquito mejor a lo que me refiero, ¿verdad? De que no sea solamente una imagen que les muestra acá en pantalla. Entonces, voy a ir acelerando para no cansarlos mucho con el tema. En realidad lo que quiero es como darles como toda la información que puedo, ¿verdad? Y lo que esté pendiente, yo ahí me comprometo a complementarles, pero sí que ustedes puedan ver cómo pueden acoplar la silla a las características de ustedes. Ya les di el ejemplo de cómo tiene que estar colocado la pantalla de sus computadoras, ¿verdad? Siempre superior a la altura del nivel de los ojos. Siempre centrada, ¿verdad? Muchas personas tienden, principalmente las que atienden público. Ahorita en teletrabajo eso obviamente no se da tanto, pero a veces mantienen esa costumbre de colocar el monitor de medio lado. Eso representa un riesgo para la columna cervical. ¿Por qué? Porque están haciendo giro de cabeza, giro de cuello todo el día, ¿verdad? Entonces siempre centrada de frente a mí. ¿Ok?
Ya les comenté un poquito de los descansabrazos, ¿verdad? Importante que siempre permitan que usted adopte una postura neutral. En cuanto a la iluminación, es muy importante que ustedes puedan encontrar un lugar donde ustedes dispongan de una fuente de luz, ya sea natural o artificial, pero que siempre incida de forma perpendicular digamos, al puestito de ustedes. O sea, que la luz incida lateralmente. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una ventana atrás? Voy a tener reflejo en la pantalla y eso me va a dar fatiga visual. O si yo tengo una ventana enfrente o una luz muy fuerte de frente, y voy a tener deslumbramientos. Entonces, si, como es el caso, ¿verdad? Por ejemplo, acá yo tengo una ventana en la parte posterior, coloco una cortina o coloco un rollo o una persiana, ¿verdad? De forma tal que yo no tenga incidencia de luz sobre la pantalla y no me vaya a generar fatiga visual. Y en este caso yo tengo la incidencia de luz de forma lateral. Como les dije, bueno, muchos de nosotros optamos por computadoras portátiles. En este caso, vean que yo ya les mencioné en las imágenes anteriores que nosotros debemos procurar que, vean aquí esta imagen, por ejemplo, que yo pueda apoyar codo y antebrazo. Esta imagen le faltaría aquí un poquito de altura al descansabrazos para que esté bien colocado acá en su codo, pero yo debo procurar que la postura que adopte sea siempre de 90 grados, ¿verdad? ¿Qué pasa con las computadoras portátiles? En el momento en que yo digo, ay, 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 tengo que ajustar la pantalla a la altura del nivel de mis ojos, subo toda la laptop y ahora el problema que tengo es que el teclado también lo subí, ¿verdad? Porque estoy apoyando la computadora un poquito más alto. Entonces, siempre que utilicen computadora portátil de forma continua, ¿verdad? Utilicen un teclado y un mouse externo. Puede ser que ustedes un día para una reunión o para alguna actividad se lleven la compu portátil y están, qué sé yo, 2, 3 horas en una reunión sin teclado y sin mouse. No es que van a lesionarse en ese tiempo, digamos. O sea, la computadora portátil se hizo para eso, para facilitar la movilidad. Pero si ya ustedes van a tener un puestito en el que van a laborar de forma continua, ¿verdad? Ahí sí es importante que dispongan del teclado y del mouse externo. Y la pantalla que la puedan elevar. En mi caso, digamos, yo lo que hice fue pagarme a hacer con el ebanista del pueblo, así se los digo con toda confianza, un escritorio, ¿verdad? Entonces yo pedí que mi escritorio tuviera una superficie que estuviera a la altura del nivel de mis codos y otra superficie un poquito más altita, que es donde yo coloco la computadora portátil, ¿verdad? Pero si ustedes ya tienen un escritorio en casa o una mesa, ¿verdad? Lo que pueden hacer para elevar la altura es colocar, por ejemplo, un cajoncito o ya venden unas bases para laptop, ¿verdad? Yo lo que quiero decirles es que, o sea, yo no los voy a mandar a comprar. Vayan, compren descansabrazos, vayan, compren base para laptop, vayan, compren, o sea, no. Yo lo que les digo es, si ustedes disponen de una mesa normal y corriente, bueno, pueden ajustarlo con un cajoncito y siempre hay opciones, ¿verdad? En ergonomía siempre hay opciones que yo puedo considerar y que están siempre a la mano para que yo pueda adaptar mi estación de trabajo a mis características. Estas son unas bases que son de las bases comerciales, ¿verdad? Que si ustedes pueden, lo tienen a bien, consideran comprarlo, excelente. Todo súper bien. Ok. En la parte del mouse es muy importante que siempre se utilice también con una postura neutral, sin realizar flexión ni extensión de muñeca y sin realizar lo que denominamos desviación radial o cubital. O sea, que la muñeca siempre se mantenga en una postura neutral y preferiblemente, como les decía, que no haya presión sobre la zona de la muñeca.
¿verdad? Que yo pueda apoyar codo y antebrazo, pero que la muñeca nunca la apoye. Y el mouse, eso me va a permitir que a la hora de movilizar el mouse se mueva todo todo el conjunto, ¿verdad? Que yo no tenga que estar realizando este movimiento para poder manipular el mouse. Si yo no apoyo la muñeca, yo puedo mover todo el conjunto de antebrazo y muñeca y mano, ¿verdad? Entonces esa sería la postura correcta. Como les decía, idealmente no apoyarla a la hora de digitar, también muy importante. Y colocarlos de forma tal que estén siempre en la zona primaria de alcance, como lo veían por ejemplo acá, que yo no tenga que extenderme hacia el frente para poder manipular estos dispositivos. ¿No? Tenga siempre en la zona primaria de alcance. No sé, no he revisado las preguntas que han hecho en el chat o en preguntas y respuestas, pero generalmente me preguntan, ¿cuál teclado me recomienda? ¿Cuál mouse me recomienda? En realidad yo no tengo una receta para comprar un mouse o para comprar un teclado. O sea, no, yo no les puedo decir, vayan y compren tal. Porque me ha pasado ya en la experiencia, digamos, con los compañeros de mi institución, que se compra el teclado ergonómico, porque ahora todo lo venden ergonómico, ¿verdad? Se compran el teclado ergonómico y resulta que cuando ya los voy a ver, están adoptando una postura inadecuada. Entonces, pueden venderlo como teclado ergonómico, o sea, cada quien le pone el título que quiera a su producto, pero o sea, lo que yo requiero es ver si ese dispositivo que yo estoy utilizando me permite adoptar una postura adecuada. Entonces, nunca se fijen en el producto como tal. Fíjense en la postura que ustedes están adoptando a la hora de utilizar ese dispositivo o ese mobiliario, etc. Y pueden considerar, si ustedes, como les digo, si ustedes tienen la posibilidad, por ejemplo, de comprar un portadocumentos, si tienen que estar revisando información, comprar un reposapiés en buena hora, ¿verdad? Pero siempre podemos encontrar alguna solución que sea un poquito más económica. Ay, perdón, voy a tomar un poquito de agua. Ok. Estamos en una situación donde estamos teletrabajando, entonces tenemos que estarnos comunicando. Y la comunicación no siempre es a través de Zoom o de Teams o de correo electrónico, ¿verdad? Muchas veces se utilizan los dispositivos móviles, los teléfonos celulares, ¿verdad? Entonces, a veces una misma se da cuenta que está adoptando una postura inadecuada. Tal vez yo estoy cuidando, siempre consciente de la postura que estoy adoptando al utilizar la computadora, y cuando recibo un mensaje, voy, inclino cuello y adopto una postura inadecuada. Entonces, en estos tiempos también vale la pena recordar que a la hora de utilizar un dispositivo móvil, no se adapten ustedes al dispositivo, sino traten de adaptar el dispositivo a ustedes, ¿verdad? Que es la definición de ergonomía. Entonces, llévele un poquito más alto para que ustedes puedan revisar la información y demás, pero que no hagan esa flexión de cuello, que ya lo ven por aquí en la imagen, ejerce mucha presión a nivel intervertebral. Entre mayor es el ángulo de flexión, mayor es la presión que se ejerce a nivel intervertebral. Y bueno, los estudios dicen que nosotros duramos en promedio de 2 a 4 horas al día utilizando los teléfonos celulares. Entonces no es cuestión de un simple mensajito y ya, sino que posiblemente pasamos más pegados al teléfono de lo que es recomendado. Entonces, sí considerar esa postura adecuada, ¿verdad? Como se ve aquí en la imagen. Ok, ahora, es muy importante también hacer una reflexión de que, bueno, yo les estoy hablando de una postura adecuada, de una postura neutral, ¿verdad? Vamos a ver, yo trato de no señalar a nadie, porque a veces una misma
cae en, a veces yo misma me doy cuenta que estoy adoptando una postura inadecuada, ¿verdad? Y es que ocurren, digamos, a veces la sobrecarga de trabajo, la fatiga, toda esa serie de factores psicosociales hacen que a veces estemos tan concentrados que no estamos conscientes de la postura que estamos adoptando, ¿verdad? Entonces mi interés es y también como llamar a la reflexión de que a todos nos pasa, es sencillamente hacer el hábito, ¿verdad? El punto es que ese hábito hay que formarlo, porque si yo adopto una postura incorrecta o inadecuada, digamos, un día, durante 5 minutos no me voy a lesionar. Me voy a lesionar si trabajo con esa postura 8, 9 horas al día, o los que siguen todavía conectados más horas, y todavía meses o años, ¿verdad? Esa exposición continuada es la que me va a lesionar, ¿verdad? Entonces aquí hacer un llamado, digamos, a esa reflexión de que a todos nos cuesta, pero sí hay que formar ese hábito, ¿verdad? Porque esa duración es precisamente lo que va a hacer que el nivel de riesgo aumente. Y yo siempre pienso que es muy interesante aprender de las niñas y de los niños, ¿verdad? Cómo ellos y ellas saben perfectamente cómo utilizar o cómo adoptar posturas adecuadas. Ya nosotros lo traíamos, ¿verdad? Es que el mobiliario, el contexto cultural, como les digo, la misma fatiga, la misma concentración hace que nosotros vayamos teniendo hábitos poco saludables, específicamente en este tema de ergonomía, ¿verdad? Entonces, aprender de las niñas y de los niños, ¿verdad? Ustedes ven, por ejemplo, en esa imagen que está un niño en cuclillas, ¿verdad? Y está con la espaldita completamente erguida, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros? No flexionamos las rodillas y lo que hacemos es inclinar el tronco, ¿verdad? Con el consecuente riesgo a la columna vertebral. Entonces, esta cita me gusta mucho también, que desde la más tierna infancia todos somos algo ergónomos. Entonces, tal vez como devolvernos un poquito y estar conscientes de cómo estamos utilizando nuestro cuerpo y que nos podemos lesionar. Ahora, ¿qué hacen los niños? Los niños no van a mantener esa posición las 8 horas del día, ¿cierto? Los niños y las niñas pasan en constante movimiento. Y eso, los que tienen un niño, una niña en sus familias, obsérvenlos un ratito, ¿verdad? Ellos están en continuo movimiento. Entonces, vean que yo les estoy hablando de una postura neutral, una postura adecuada. Pero, si, aunque la postura sea la mejor del mundo, aunque yo tenga la mejor silla del mercado y todo, si yo mantengo esa postura de forma continua, eso también es perjudicial, eso también es un factor de riesgo, ¿verdad? Entonces, revisar cada cierto tiempo la postura, pero preferiblemente estar haciendo alternancia de posturas, ¿verdad? De hecho, aquí está en una cita que es un poco vieja, pero me encanta considerarla porque es del Colegio Americano de Medicina del Deporte, donde publicaron que aunque yo siga todas las recomendaciones de ejercicio físico, ¿verdad? Realizo ejercicio cardiorrespiratorio 5 días a la semana durante 30 minutos. Aunque yo esté súper fit, digamos, y hago el ejercicio de acuerdo a las recomendaciones, si yo tengo un puesto de trabajo sedentario, eso también es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, vean ustedes que no solamente es un tema de si estoy adoptando o no estoy adoptando una postura adecuada, es que también requerimos estar haciendo pausas, alternancia de posturas a efecto de mantenerme saludable. Una forma puede ser también tener dos superficies, digamos, por ejemplo, pueden hacer alternancia de posturas trabajando en computadora. La mesita que yo les conté que me mandé a hacer, la hice ajustable en altura, entonces yo puedo decidir, por ejemplo, si elevo un poco la mesa y ya puedo trabajar de pie, que es de las recomendaciones más recientes, ¿verdad? Hacer esa alternancia de posturas.
Y por supuesto, implementar las pausas activas, ¿verdad? Que es actividad física o alguna otra tipo de actividad que me permita alternar posturas. Estas pausas activas están siendo muy promovidas en este momento por ejemplo, el Consejo de Salud Ocupacional, el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Que se ha visto, se ha demostrado científicamente que son efectivas, ¿verdad? No solamente para prevenir enfermedades crónicas, ¿verdad? Porque nos mantenemos en movimiento, sino también para prevenir lesiones musculoesqueléticas, perdón, lesiones osteomusculares. Entonces, son espacios pequeños de 5 minutos, por ejemplo, cada 2 horas, donde yo me voy a levantar y voy a hacer un ejercicio, ya sea movilización articular o algún estiramiento, para poder mantenerme saludable y segura en mi puesto de trabajo. Para implementar estas pausas activas es importante que, bueno, que se tenga cierta regularidad. En realidad son ejercicios muy básicos, no son ejercicios muy exigentes, ¿verdad? Son algunos estiramientos o algunos ejercicios de movilidad articular que me van a permitir poner en uso, digamos, esos grupos musculares que estaban inactivos, ¿verdad? Y más bien los grupos musculares que estaba utilizando, poderles dar un descanso, ¿verdad? Es como una forma de hacer una pausa laboral. Bueno, aquí les doy algunos ejemplos. Pueden ser ejercicios de equilibrio, de flexibilidad, incluso se incorporan las pausas de relajación o de respiración, ¿verdad? Para que ustedes lo tomen en cuenta, y si quisieran en algún momento porque esto es todo un tema también, si quisieran en algún momento que lo abordemos, sería bastante interesante en este contexto de teletrabajo. Ok, y aprovechen todos los recursos que ustedes disponen en su organización. Yo sé que en este momento están compartiendo con nosotros personas que son externas a la universidad, pero bueno, vean que por ejemplo yo ayer hice una búsqueda rapidita ahí en la página de la universidad y me encontré, por ejemplo, que ya están promoviendo, por ejemplo, algunos ejercicios. Estos son específicamente de hombros, ¿verdad? Y ya ponen ahí los links para YouTube, ¿verdad? Para ver los videitos con algunos ejercicios, en este caso de hombros, pero sé que se han realizado otras actividades también que nos pueden ser aplicadas, pues, para las pausas activas. Aquí les dejo algunos enlaces que pueden ser de interés, videos que son interesantes para este tema de ergonomía. Y este es uno de los ejemplos que les comentaba de tener estaciones de trabajo que sean ajustables en altura, a efecto de que yo pueda hacer esa alternancia de postura. Estas mesas, como les digo, pueden ser carísimas, pero también hay formas económicas, ¿verdad?, de poder hacer estas adaptaciones. Digamos, yo me hice uno que yo misma diseñé, o puede ser 2 mesas por separado, ¿verdad? De forma tal que ustedes no vayan a incurrir en un gasto muy alto, ¿verdad? Y hacer siempre el llamado de que todas estas condiciones, ¿verdad?, puedan tener un efecto positivo a nuestra salud física, mental y social. Quise traerles unos datos de una... mira, no puse aquí la filmina, qué pena. No puse la filmina. El día de ayer, vamos a ver si está por acá. Ay, qué pena, yo creo que no les puse la diapositiva con el dato. Bueno, yo se los voy a compartir. Ayer se publicaron los resultados de una encuesta que realizó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en los meses de junio y un cabito del mes de julio a las personas que estaban teletrabajando. Posiblemente algunas de las personas que están hoy compartiendo aquí con nosotros llenaron esa encuesta. Entonces ya ayer se publicaron los resultados y están bastante interesantes. Hablan, por ejemplo, de algunas de las ventajas de la aplicación de la modalidad de teletrabajo, ¿verdad? Muchas personas reportan ahorro, descanso,
la conciliación de la vida familiar con la vida laboral. Entonces ven ustedes que también hay muchos beneficios en términos de salud laboral. También, bueno, la mayoría de las personas, el 73, casi 74% están bastante satisfechas con esta modalidad de teletrabajo. Entonces, sí, en buena hora, ¿verdad? Como les decía, casi que vino para quedarse el teletrabajo. Entonces, en buena hora que estas personas están satisfechas y han visto que efectivamente funciona. Me llamó mucho la atención este gráfico que habla sobre la condición de rendimiento y productividad, porque, bueno, cuando una revisa información en Internet o cuando una comparte con diferentes compañeros, compañeras, a veces se hace referencia a que, mira, soy más productiva o soy más productivo en el teletrabajo. Pero de repente hay que hacer un análisis a ver si es que esa persona no se está despegando, no está haciendo, digamos, ese corte entre la vida, el tiempo laboral y el tiempo familiar, ¿verdad? Y a mí, o sea, hago una reflexión en relación con esto porque las jefaturas o las personas que tienen personal a cargo, ¿verdad? Que no se confunda la producción con salud, ¿verdad? Si bien es cierto, se nos sale un poquito de control, ¿verdad? Toda la gestión de esos riesgos laborales, porque ya ahora corren a responsabilidad de la persona trabajadora, pero que nosotros sí podamos, como las personas que tienen personal a cargo, ¿verdad? Indagar un poquito sobre las condiciones que tiene la persona y como institución facilitarles a las personas teletrabajadoras información para que tengan, no solamente produzcan, sino que estén saludables durante la realización de su trabajo y que apliquen técnicas de autocuidado. Les dejo por aquí también otro dato interesante de una guía que publicó recientemente el Consejo de Salud Ocupacional, que es en el marco de la pandemia del COVID-19, pero que hay un apartado específico para teletrabajo. Entonces que lo revisen porque trae consejos bastante útiles para cuidar nuestra salud en estos tiempos de pandemia. Bueno, ya voy terminando. Esta pandemia yo creo que nos ha hecho reflexionar a todos, ¿verdad? Y sin padecer, como dice esta persona, sin padecer la enfermedad, ya nos ha llamado a la reflexión. De los temas más sonados es el de cómo cuido mi salud, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora y todo lo que yo les pueda compartir para que ustedes cuiden, mantengan o mejoren su salud, aquí estamos a la orden. Este mismo ciclo de videoconferencias o de webinars es una gran oportunidad que nos está dando la universidad para estar conscientes de la importancia de nuestra salud. Y quiero cerrar con una cita de la rectora adjunta, ¿verdad? Que estaba viendo una entrevista y, bueno, no cabe duda de la responsabilidad del compromiso que tiene digamos, por la salud de las personas trabajadoras, pero me gustó muchísimo esto que decía de asegurar que más allá de contar con una conexión y un escritorio, hay que también asegurar que las condiciones de empleo y trabajo sean las adecuadas para poder desarrollar nuestro trabajo de la mejor manera. Entonces me gustó muchísimo y completamente en sintonía y de acuerdo con esto que ha expresado y más bien es una gran oportunidad para la universidad que haya esta conciencia en estos temas. Estoy a la orden. Este es mi dato de contacto. Yo laboro en el área de salud ocupacional de la Caja Costarricense de Seguro Social y personalmente, y yo sé que también para mis compañeros de la institución, ha sido un gusto poder compartir con la universidad este camino que ya hemos ido trazando, ¿verdad? Entonces, quedo atenta a las preguntas que tengan los participantes. Tal vez Natalia, no sé si me ibas a indicar.
si habían algunas preguntas. ¿O las voy leyendo yo? Ustedes Sí, me indican. sí, Cindy, tenemos varias preguntas. Queremos agradecer primeramente a los 212 espectadores que están conectados con nosotros a esta transmisión y han surgido muchísimas preguntas. Vamos a tratar de abordar la mayor cantidad de ellas. La primera consulta nos dice así: ¿cómo mantener la postura correcta si se trata y se hace un esfuerzo al principio, pero luego se olvida por falta de costumbre? ¿Qué recomendación nos daría? Bueno, tiene toda la razón, eso siempre pasa. Como les decía, a veces, vamos a ver, es que nosotros no podemos como partirnos en pedacitos y analizar únicamente como la parte de la postura y solo me concentro en eso y ya, sino que nosotros somos un ser integral. Muchas veces estamos súper concentrados en el trabajo, estamos pensando en otra cosa, y posiblemente a mí se me olvide adoptar la postura adecuada. Y de repente y pasa, por eso yo digo, yo no señalo a nadie, es que a mí también me pasa. Entonces, ¿qué recomiendo? Bueno, recomiendo no llegar a un nivel de fatiga física, ¿verdad? No pasar muchas horas pegadas frente a la computadora, sino tratar, pueden poner, por ejemplo, un reloj o pueden poner una alarma, hacer pausas activas también me ayuda a tener conciencia sobre esa postura que yo estoy adoptando. Y de repente, si yo tengo una alarma cada 2 horas que me está diciendo, Cindy, haga una pausa de 5 minutos, de repente, en el momento en que yo me levanto, yo digo, híjole, me duele la espalda, ¿qué postura estaba adoptando que me duele tanto la espalda? ¿Verdad? Entonces, es como una forma de hacer conciencia sobre eso, ¿verdad? Qué sé yo, ustedes pueden también, hay algunos software, yo instalé unos software en el teléfono que le hacen recordatorios a uno y le dan ejemplos de cómo realizar las pausas activas. Entonces, por ejemplo, hay uno que se llama pausas activas, hay otro que se llama break reminder, hay otro que se llama office workout. Entonces, digamos, yo lo que hago es que a veces empiezo a investigar qué hay por ahí y cada uno sí, adaptará las estrategias de acuerdo a los hábitos que tenga, ¿verdad? A mí me sirve eso, o incluso tomar mucha agua, me sirve porque de repente siento la necesidad de ir al baño y ahí digo, mira, estaba adoptando una postura inadecuada. Gracias, Cindy. Hay varias consultas, Cindy, en relación a cuando el equipo que se usa es computadora portátil. Ya hubo una mención en la presentación con respecto a algunos dispositivos que ayudan, pero hay varias consultas en relación de cómo adecuarse a tener una postura correcta cuando el dispositivo es una laptop. Tal vez si pudiéramos profundizar en esa línea. Tal vez para recordarlo, lo que puedo hacer es poner la lámina, no sé, tal vez en un minuto Excelente. la coloco y así recordamos un poquito cuál era la recomendación. Vamos a ver, compartir pantalla. Y aquí yo creo que ya en buena teoría, voy a cerrar acá para no estar viendo las preguntas y respuestas. Y en teoría ya que ustedes deberían estar viendo la imagen. Recordamos que si tengo una computadora portátil y yo voy a utilizar como pantalla, digamos, dominante, la pantalla de la portátil, debo elevar la altura de la misma de forma tal que el borde superior coincida con la altura del nivel de mis ojos. La voy a colocar a una distancia aproximada de un brazo, unos 50-60 centímetros, ¿verdad? Y como ven acá en la imagen, como el teclado ya me va a quedar elevado, y el mouse, ¿verdad? Me va a quedar elevado, entonces yo debo utilizar un dispositivo externo, preferiblemente cuando estoy utilizando una computadora portátil, ¿verdad? Entonces, básico, son las mismas recomendaciones de postura, pies bien firmes en el piso, ángulo de 90 en rodilla, cadera y codo, apoyo el codo y antebrazo, nunca la muñeca, ¿verdad? Y de esta forma puedo adoptar una postura neutral y ajustar la pantalla para que me quede a la altura adecuada. Ok, gracias. Hay varias consultas también, Cindy, en relación con el tipo de silla que se usó en el ejercicio.
fundamentalmente qué tipo de silla es y eventualmente dónde podría conseguirse y si se adapta a personas que tienen problemas ya medicados de espalda, por ejemplo, situaciones de hernias de disco y cosas por el estilo. Bueno, es una buena pregunta. Digamos, yo no quisiera hacer como brindar información de marcas en específico, ¿verdad? Porque en realidad no tengo interés por ninguna empresa en particular, ¿verdad? Tal vez si esta persona quisiera que yo le oriente un poquito mejor sobre cómo, cuál silla comprar de acuerdo a sus características, yo le puedo orientar con mucho gusto, ¿verdad? Yo sí compré una silla que es ergonómica y, digamos, se puede adaptar de lo que llamamos percentil 5, o sea, de personas bajitas y delgaditas, a percentil 95, es decir, ya personas un poco más altas y gruesitas. O sea, es una silla que se adapta en realidad a la gran cantidad de la población, al 90%, pero no necesariamente las personas tienen que comprar, no sé, la silla de la marca que Cindy dijo, sino que puede ser una silla con otras características que se adapta a esa persona. Entonces, si gusta, que tome el dato de mi correo y yo le ayudo con todo gusto. Yo siento que una característica que hemos tenido en el área de salud ocupacional, que es donde laboro, es que no solamente damos asesoría a nuestras personas trabajadoras, sino si se acerca a alguien, digamos, externo a la institución, nosotros siempre les colaboramos. Entonces, con todo gusto para que le dé el dato a esa persona. Ok, perfecto. Otra pregunta nos dice así, en la postura del teclado y el ratón hay muebles que tienen un espacio para incluir el teclado, quedando las manos abajo. Veo que la postura es incorrecta. En este caso, subo el teclado para que me quede a 90 grados. Ajá, buena pregunta. Sí, es cierto, y olvidé mencionarlo, tal vez porque estaba contextualizando, digamos, a un puestito en la casa, ¿verdad? Que usualmente lo que se tiene es una mesa. Pero sí es cierto que cuando se tiene mobiliario modular, hay unas bandejas que son portateclados, ¿verdad? Que no siempre tienen un diseño adecuado. Es muy importante que siempre quede a una altura que coincida con la altura del nivel de los codos. Si quedase más bajo, puede ser que la silla la tengo muy alta, ¿verdad? Puede ser que baje la silla, eso es una posibilidad. Pero bueno, no siempre se adapta. Me voy a poner audífonos porque resulta que empezó a llover y no quiero que haya interferencia de ruido. Entonces, digamos, lo primero que tienen que considerar es que la altura tiene que ser aproximadamente al nivel de los codos. Nosotros en la institución... Vamos a dar un segundito porque parece que doña Cindy está teniendo problemas de conexión. Vamos a dar un digamos, segundo. sí, Ya la ay, recuperamos, Cindy. Es que la perdimos sí, por un momento. ay, qué pena, ¿hace cuánto? No, Dígame que, acaba de suceder unos 5 segundos quizá. ay, yo estaba el que hablé. Ah, bueno, que nosotros en la institución disponemos de especificaciones para la adquisición de escritorios con y sin portateclado, ¿verdad? Pero en este contexto de teletrabajo, nosotros no quisimos dar medidas, digamos, no quisimos cerrarlo a decirle a la persona, consiga un escritorio de 1,50 por 60 de profundidad con una altura de 72. No, o sea, no quisimos cerrarlo tanto, ¿verdad? Y sé que la guía de salud ocupacional del consejo tampoco lo cierra así tanto, ¿verdad? Pero sí es importante que ustedes consideren que la altura adecuada siempre va a ser, una vez que yo adopte una postura neutral, la altura adecuada de mi superficie de trabajo va a ser la que está a la altura del nivel de los codos. Si me queda muy bajo, trato de ver si puedo adaptar la silla. Si no, si me tendría que conseguir una mesa más alta. Y si me queda más alto, yo puedo alzar la silla y si los pies me quedan sin soporte, puedo poner una basecita para eso. El problema más que todo es cuando queda muy bajo. Si queda muy alto, siempre hay solución, porque se sube la silla y se pone un reposapiés, ¿verdad? El problema es que la mesa sí sea muy bajita. Pero igual, como les digo, si quisieran más información al respecto, igual se las puedo.
Ok, perfecto. También formula la siguiente pregunta, doña Cindy. ¿Se puede usar almohadilla para mouse que tiene una cabecera que sostiene la unión de la muñeca con el brazo? Que tiene una cabecera. Lo que entiendo es sobre los mousepad que tienen una almohadilla. Eso es lo que Correcto, estoy entendiendo. correcto. Bueno, vean que este yo lo tengo aquí, pero en realidad este yo no lo uso tal cual fue diseñado. Este mousepad fue diseñado para ser utilizado así. Pero yo les voy a dar una noticia no tan alentadora. Este diseño no es muy favorable. ¿Por qué? Porque aunque yo disponga de una almohadilla que digamos que uno a simple vista puede ver que es un material bien suave, que es cómodo, fresco y demás, el hecho de que yo tenga que colocar la muñeca acá, ya hay unos estudios que demuestran que siempre va a haber una presión que se ejerce aquí sobre los nervios que pasan a través del túnel carpal. Entonces, siempre va a haber una presión. Y la persona va a tender a hacer, vamos a ver si se puede visualizar, va a tender a hacer desviación radial o cubital. O sea, va a tender a hacer la mano para los lados, manteniendo esta presión en la muñeca. Entonces no es muy saludable, no es muy recomendado las almohadillas. Yo la tengo aquí como por facilidad, pero la uso al revés. Coloco el mouse así, coloco el mouse así. Entonces yo apoyo codo y antebrazo, pero nunca la muñeca. Ok. Nos consultan también, doña Cindy, en relación con el brillo del monitor. Hay dos consultas. Una, sobre todo en horas nocturnas, ¿qué tan recomendable es utilizar el modo nocturno? Y además, ¿cómo evitar que la luz de la computadora llegue a afectar la visión de los trabajadores? Ay, qué buenas preguntas. Yo la información que di fue así como toda, como de la parte postural, pero ya veo que están haciendo referencia, por ejemplo, a un tema de contraste. En realidad no es muy recomendado utilizar, se llama polaridad negativa, cuando uno pone ya sea los dispositivos móviles o la pantalla de la computadora, uno le pone como ese modo oscuro, digamos, eso se llama polaridad negativa. Y está demostrado que eso genera mayor fatiga visual. Entonces no la recomiendo en realidad. Es preferible utilizar polaridad que se llama positiva, que es lo más sencillo del mundo para dar el ejemplo es hoja blanca con letra negra. O sea, tener, por ejemplo, la pantalla blanca con los caracteres en negro, eso es más favorable para evitar la fatiga visual. Y si están trabajando de noche, lo que pueden hacer es asegurar una buena fuente de luz artificial. Ustedes vieron que yo fui a encender la luz porque ya estaba un poquito más oscuro. Entonces aseguren una buena fuente de iluminación artificial y que siempre incida de lateral, ¿verdad? A veces tienden a poner una lámpara, por ejemplo. Pueden tener un auxiliar, pueden tener iluminación localizada, pero sí tengan ese cuidado de que no genere deslumbramiento o que no genere un reflejo sobre la pantalla, que es lo que está haciendo referencia a esta persona. Ok. Otra de las consultas nos dice, los descansapiés no permiten que los pies toquen el piso adecuadamente. Queda la punta del pie hacia arriba. ¿Es eso saludable? Está bien. Vean que aquí lo que estamos hablando es de una postura neutral. Cuando yo les mencionaba eh, un ángulo de rodilla de 90 o un poquito superior, eso es lo que pasa cuando yo estoy colocando un descansabrazos. Voy a tener una posición de rodilla con un ángulo un poquito superior a 90. Pero si ustedes observan, cuando utilizan el reposapiés, el tobillo generalmente se mantiene neutral. Lo que varía un poco es la postura de la rodilla. Voy a ver, yo creo que aquí en mis imágenes yo tenía una que venía con un ejemplo de reposapiés, entonces la voy a compartir un segundito. Aquí en esta imagen ustedes pueden ver, hay un ejemplo con reposapiés. No importa si los pies en apariencia quedan un poquito, como la punta del pie un poquito más elevado, ¿verdad? En realidad está bien, o sea, los reposapiés los construyen con un ángulo más o menos como de 15, 20 grados por ahí, y está perfectamente bien. Lo que va a incrementar acá es el ángulo de la rodilla
pero sigue siendo una postura neutral, ¿verdad? La rodilla puesta en 90, 100, 110 grados, que todavía estaría bien. Y, y los pies, eso sí, bien apoyados en ese reposapiés. Hay otras consultas en relación al tipo de mouse, son dos en particular. ¿Son recomendables los mouse verticales y qué sucede si uno posee un mouse ergonómico? Bueno, en realidad yo les decía en la presentación que yo tampoco me gusta como dar una receta, porque para todas las personas va a ser diferente, no solamente por las características antropométricas, sino también por el uso que hacemos de la computadora. Si usted me habla, por ejemplo, de un diseñador, de un arquitecto, una persona que tiene que estar continuamente utilizando el mouse, ya ahí uno diría, bueno, vamos a adquirir un mouse que tenga ciertas características que me permita que esa persona tenga precisión a la hora de manipularlo, ¿verdad? Pero que no vaya a ejercer tanta presión en la muñeca. En realidad, todo es analizar los productos que tiene a disposición y ver cuál se adapta más a sus características. Si usted nota que aunque el mouse se lo vendieron como ergonómico, está adoptando una postura en la cual hace extensión o flexión de muñeca o alguna desviación, ya usted ahí diga, esta es una alarma, ¿verdad? En cambio, si usted tiene un mouse normal y corriente, como el que tengo yo, que es un mouse en realidad, no lo venden como ergonómico, es un normal mouse corriente, pero yo aseguro que estoy manteniendo posición neutral de miembro superior y no apoyo la muñeca, está perfectamente bien. Y tampoco quiero recomendar marcas ni nada, eso ya cada persona lo iría valorando individualmente. Pero si quiere asesoría para comprarlo, igual se la puedo. Ok. También nos consultan, doña Cindy, en relación a las diferencias en las posturas que puede establecer el que una silla tenga cabecera o que no la tenga. Si hay alguna variación a la hora de hacer la ubicación para que la postura sea correcta. Buenísima pregunta. La cabecera no se recomienda. Qué dicha que me lo dice porque no lo había mencionado. La cabecera no se recomienda y es como también uno de los errores que nos hace incurrir por la oferta que tenemos en el mercado, ¿verdad? Cuando vemos el proveedor que nos ofrece la silla como la más ergonómica, son todas aquellas que tienen cabecera. Y a veces esa cabecera, ese diseño, lo que va a hacer es que más bien yo esté adoptando una postura inadecuada. A veces la cabecera no tiene los ajustes necesarios y la persona más bien está ejerciendo presión, está haciendo una flexión de cuello, ¿verdad? También quiero mencionar que hay una norma, bueno, yo utilizo mucho una norma internacional, pero recientemente trabajamos en una norma técnica INTECO para el diseño de las sillas, donde no se recomienda el uso de la cabecera. Para puestos de trabajo en los que yo voy a estar con postura, como se les mencioné, ¿verdad? Postura erguida a 90 grados. Si la persona, la norma ANSI-HFS menciona que si la persona tiene que adoptar una postura, cual el ángulo de cadera es superior a 120 grados, es decir, que la persona tiene que estar reclinada para hacer su trabajo, ahí sí se requiere el cabecero. Pero si estamos hablando de un puesto de trabajo normal, con uso de computadora, la cabecera de realidad, ni yo ni la norma la recomienda. Y otra cosa que he visto ya en la práctica es que cuando tienen la cabecera, ¿qué hacen? Se reclinan. Entonces, puede ser que la espalda esté muy rico, ¿verdad? Ahí como recostados y todo lo demás. Pero ¿qué pasa? A la hora de reclinarse, la persona va a tender a hacer este movimiento de flexión de hombro, ¿verdad? Para poder alcanzar el teclado y el mouse. Entonces, ya no estamos hablando de un riesgo para la columna vertebral, estamos hablando de un riesgo para el hombro, para extremidades superiores. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿verdad? La cabeza en realidad no es sinónimo de ergonomía. Ok, tenemos aquí otra pregunta que quizá va más dirigida a la Comisión de Teletrabajo. Dice la siguiente, y quizá podríamos dar un espacio para que alguien de la comisión la responda. Dice, en nuestra institución no
tenemos ningún experto en salud ocupacional que valore profesionalmente las condiciones ergonómicas de sus teletrabajadores. Es suficiente con que la Comisión Institucional de Teletrabajo conozca al menos la información más relevante sobre este tema para guiar a sus teletrabajadores. Quizá, doña Marley, no sé si usted podrá responder en relación a eso. Bueno, primero que todo, hay que decir que nosotros en la institución tenemos una oficina de salud laboral, así se conoce esta oficina, que es la que estaría en buena teoría viendo la parte de la salud ocupacional como tal. Desgraciadamente, ¿verdad? Tenemos que decirlo así, antes de esta pandemia, ¿verdad? No hubo un tiempo para que esta instancia pudiera involucrarse, hacer capacitaciones propias dirigidas al teletrabajador, pero eso no significa que la instancia como tal, salud laboral, no lleve a cabo capacitaciones en materia de salud ocupacional. También tenemos la comisión de emergencias, doña Natalia, que está aquí en representación. También ellos manejan mucho ese tema, en lo que tiene que ver de cómo colaborar esto, y ahorita en la SUCODE lo hacemos. Pero bueno, ya vamos a hablar de parte de la comisión. La comisión ha visto necesario estos espacios y por eso en este tiempo, en este contexto de pandemia, en este contexto de teletrabajador, de que tenemos muchos, casi 3,000 en estos momentos, estamos hablando de que por medio de charlas como esta, estamos tratando de llegarle al sector tanto universitario como nacional, como todo el que se nos una, con temas relacionados con esta capacitación. No obstante, si tienen alguna sugerencia más, nosotros estaremos coordinando posteriormente otro tipo de charlas o webinar, inclusive con doña Cindy también, para poder atender este tipo de capacitaciones. Gracias, doña Marley. Tenemos una consulta adicional, doña Cindy. Queremos decirle también a los participantes que si su pregunta no se ha abordado, nosotros pues le pasaremos también las consultas a doña Cindy y estaremos publicando las respuestas, que además son de suma utilidad para toda la comunidad y por supuesto para todos ustedes que nos honran con su presencia. La pregunta dice, por alguna razón, en algunas ocasiones me sorprendo a mí misma con una atención focalizada en hombros y cuellos, pese a que mi postura es correcta, mi silla es ergonómica, pero no llega hasta los hombros. ¿Podría estar relacionado o corresponde a algún hábito inadecuado? En realidad no me doy cuenta cómo llego a esta postura tan rígida en particular. Sí, wow. Habría que analizar múltiples factores, ¿verdad? Ella es una... ¿Cómo se llama la persona? No, es un espectador anónimo, no nos des. Ok. Bueno, esta persona menciona que no tiene, digamos, soporte, no tiene respaldo, digamos, que hasta los hombros. No es necesario que llegue hasta los hombros. Sí que haya un soporte a nivel de zona torácica, ¿verdad? La espalda alta, pero no necesariamente tiene que llegar o superar el nivel de los hombros. Sí que haya un buen soporte en la región torácica y un buen soporte en la región lumbar, ¿verdad? Pero, bueno, puede revisar, por ejemplo, como habla de tensión a nivel de hombro, puede revisar uno de los factores, los posibles factores, que es la altura de la superficie de trabajo. Puede revisar también si tiene o no descansabrazos y si están a una altura adecuada. Y puede revisar también a qué distancia tiene los dispositivos, el teclado y el mouse. Porque muchas veces, si los tiene muy alejados, digamos, del cuerpo, lo que tiende a hacer es esa extensión, ¿verdad?, de hombro. Entonces, eso, como yo les decía, si yo hago este movimiento, una vez yo no me voy a lesionar. Lo que lesiona es esa frecuencia y esa duración de esa exposición, ¿verdad? Si yo me voy a mantener en una postura que aunque ustedes vean muy poquito, digamos 20 grados, más de 20 grados, si yo la mantengo durante mucho tiempo sin hacer las pausas correspondientes, y por supuesto que puedo llegar a lesionarme. Bueno, es muy difícil llegar como a todas las causas de esta persona, de lo que menciona, ¿verdad? Pero esos pueden ser algunos de los factores que puede revisar y revisar también cada cuánto hace las pausas y si es un aspecto tal vez como de fatiga física porque se mantiene como muy concentrado, ¿verdad? Y tiende a inclinarse hacia el frente.
Okay. Muchas gracias, doña Cindy, y gracias por todas las buenas preguntas que nos han formulado. Nos comprometemos, como les decíamos, a pasarle las consultas a doña Cindy y poder verlas y publicarlas por escrito, ¿verdad? Tengo el gusto de dejar ahora a mi compañera Natalia Segura, que nos hará una síntesis de la sesión. Y muchísimas gracias, doña Cindy, por su disposición a estar con nosotros. Adelante, Súper doña Natalia. contenta. Muchas gracias. Bueno, un placer para mí, gozosa de retomar y de ir revisando conforme iba Cindy avanzando en su charla, iba viendo en qué postura estaba, cómo estaba mi silla, cómo estaba mi computadora. Empezamos este webinar con la definición de ergonomía y creo que es de las cosas más importantes que nos tenemos que llevar, esa posibilidad que tenemos que tener en nuestros hogares de adaptar nuestras condiciones a nosotros mismos, a nuestras dimensiones. Creo que todos nos llevamos la tarea de ir a buscar la caja de zapatos para subir el monitor, sacar ese teclado viejo que tenemos por ahí guardado, ese mouse para adaptar nuestras laptops. Creo que muchos de las funcionarias y funcionarios de la universidad estamos trabajando con laptop, me incluyo, en nuestras casas, y en estos 6 meses no hemos hecho esas adecuaciones que no requieren una gran inversión. En muchas de nuestras oficinas están esos equipos o esos recursos ya subutilizados porque nos hemos ido pasando al equipo portátil, ¿verdad? Entonces, esa cajita de zapatos, esa piecita que nos va a permitir apoyar los pies, esa revisión de sillas, de escritorios, me llamó mucho la atención y logramos ver ahí rápidamente, cuando nos estaba mostrando las posturas en la silla, una parte de su escritorio, y se veía que en verdad era ajustable y que tenía 2 niveles para lograr alcanzar esa visión, los ojos a la altura de la parte alta de la pantalla y el teclado para que quedara con los brazos descansados sobre el propio descansabrazos. Nos deja en su presentación muchas herramientas, muchos links que ojalá que los que estamos sintiendo esa necesidad de mejorar nuestras condiciones y ese dolorcillo de espalda, pues le saquemos provecho. A mí me deja una tarea pendiente con doña Marley para incorporar el tema de nuestros planes de emergencia en el hogar desde la CIE1. Va a ser muy enriquecedor ese tema después de esta presentación. La autogestión de los riesgos laborales en nuestra casa es un título que tenemos que recordar y tomar conciencia para proteger nuestra salud, para protegernos de futuras lesiones. Como Cindy nos decía, no va a ser algo de hoy para mañana, pero ya llevamos 6 meses haciendo teletrabajo, entonces ya cada día nos va a ir cobrando esos malos hábitos, esas malas posturas que veíamos en las fotos al inicio de la gente sentada en el sillón, en las camas, trabajando, ¿verdad? Largas horas. Mantener la postura neutral va a ser nuestra tarea el día de hoy y para todos ir a revisarnos esos ángulos, esas presiones que se ejercen sobre ciertas partes de nuestras piernas y nuestros brazos. Tenemos que pensar en que no todo tiene un alto costo, que podemos, Cindy nos insistió muchísimo en que adecuemos los recursos con los que contamos en nuestras casas, ¿verdad? Y algo que me parece sumamente importante es nuestra postura ante el uso de los celulares. Todos terminamos viendo para abajo, esa flexión de cuello, creo que es un pecado que todos estamos cometiendo. Y más que la computadora, el celular se ha vuelto la herramienta de trabajo número 1 desde nuestros hogares. Incorporo las pausas activas, pongamos la alarma del celular, pongamos el reloj al frente, si somos más caché, un relojito de esos de arena que ahora se pusieron de moda para tomar los tiempos también, el souvenir en el escritorio, para que hagamos esas pausas, no solo para ejercitarnos, sino para una merienda a media mañana, a media tarde, para ir al baño con la recomendación de tomar agua. Esa me parece estupenda porque en verdad que
ahí estamos aportando para buscar otros factores hacia la salud, ¿verdad? El consumo de líquido. Y en verdad creo que quedamos con la expectativa de un segundo y hasta un tercer webinar acompañados de la presencia de Cindy. Muy agradecidos, en verdad que ha sido muy interesante y en verdad que muy explicativo. Ha sido muy valioso y de una forma muy simple nos has permitido ver esos errores que estamos cometiendo y cómo corregirlos de una forma sencilla. Muchísimas gracias. Muy, muy agradecidos con tu presencia hoy y con la presencia de todos los espectadores. Gracias a ustedes. Yo, lo que pudiera compartir, si alguna persona le ayuda, aquí estamos muy alegres, ¿verdad?, de haber contribuido. Entonces, nuevamente las gracias, doña Cindy, y la comprometemos para una segunda o hasta tercera etapa, porque es parte de lo que tenemos que llegarle a nuestros teletrabajadores y también a los que están pues trabajando hasta en ordinario. Muchas gracias a todos los que estuvieron en la charla, muchas gracias por apoyar la semana de teletrabajo, gracias a las instancias participantes, a la Caja Costarricense de Seguro Social por facilitarnos su aporte, doña Cindy, a la Comisión de Emergencias, la CIE1, por la participación de doña Natalia, al programa de Innovación Metodológica, la participación de don Luis Diego, la divulgación que nos facilitó también en la Comisión de Gestión de Calidad de la Escuela de Secretariado, y a todos ustedes por estar acompañándonos. Se les recuerda a los participantes que nosotros les enviamos posteriormente el enlace del canal de YouTube donde estará la presentación esta que se hizo. A doña Cindy le vamos a pedir que nos mande la presentación para entonces adjuntárselas a los participantes en el enlace. Igual en el canal de eventos en vivo de la universidad estará colgado también ese enlace, y en la página de la Comisión Institucional de Teletrabajo encontrarán ahí en la parte que habla de la primera semana de teletrabajo, se están colgando las presentaciones que se están haciendo. Entonces, de nuevo, muchas gracias por su participación. Los esperamos a los que puedan estar mañana en la charla de cómo mantener el éxito en el teletrabajo a las 10 de la mañana. En el chat se les puso nuevamente el enlace para los que han tenido problemas con la inscripción. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en la Universidad Nacional en esta actividad que hacemos de Costa Rica para todas las personas que puedan acompañarnos, tanto trascendiendo que somos una universidad que queremos ser necesaria para nuestro entorno. Muchas gracias y buenas tardes.